para cerrar este encuentro, y lo pensamos de este modo, que la profesora Guadalupe Carrasco, profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, diera... Un segundo. No te dejes salir de aquí. Aquí, ahora. Pon sí, lo tienes tú ahí. Diera por finalizado y concluyera este interesante seminario que vamos a terminar con su intervención. La profesora Guadalupe tiene un amplio recorrido historiográfico, ha dedicado una amplia trayectoria académica y ha dedicado más de 20 años a la docencia y a la investigación en temas relacionados con comercio internacional, colonial, a los instrumentos financieros, seguros, al tráfico, a los agentes comerciales y demás. Sus líneas de investigación pues, se han centrado principalmente en estos temas y es uno de los que más ha desarrollado a lo largo de su extensa y amplia trayectoria académica, los vinculados con el comercio marítimo, con las comunidades extranjeras, y por este motivo la profesora Guadalupe está hoy con nosotros y nos va a hablar sobre la factoría británica y el consulado estadounidense de aquí de la ciudad de Cádiz durante el siglo XVIII. Sin más dilación, para no extender más el tiempo, le cedo la palabra a la profesora Guadalupe. Gracias. Espera, voy a servirme un poco de agua. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por la invitación al director del archivo, Santiago Saborido, y a ti, como también coordinador, Daniel, por la invitación. Bueno, yo cierro estas conferencias, espero estar a la altura, aunque yo no voy a hablar de comercio y comerciantes, voy a hablar de cómo se organizaban esos comerciantes y mi propuesta ahí era precisamente dos comunidades comerciales, que son la británica y la estadounidense, en el siglo XVIII. O sea, yo me voy ya a finales de la Edad Moderna. Bueno, ya se ha dicho aquí, lo ha dicho Ana Crespo, que el tema de las comunidades mercantiles en las ciudades atlánticas y su organización pues, se enmarca en los estudios sobre migración y sobre comercio en los siglos de la expansión europea. Y hay que decir también que bueno, pues esta tradición intelectual pues, ha sido renovada en los últimos años y, como lo hemos visto también en la presentación que hizo Ana Crespo ayer por la tarde, ha sido renovada, repito, por la utilización de estos medios de análisis nuevos, como son los sistemas de información geográfica y otros métodos de análisis tomados de las ciencias auxiliares, como también ha dicho ella, la sociología y la economía, que han permitido, por ejemplo, pues, la aplicación del modelo de redes complejas o de la teoría de sistemas. Bien, con estas herramientas, pues, la historiografía ha analizado la dispersión y la formación de estas comunidades y sociedades desde la perspectiva de un proceso transnacional, porque es transnacional porque son comunidades que, al fin y al cabo, pues, constituyen una red de interacciones sociales entre sus individuos por encima de los estados y por encima de las fronteras. Centrándonos en el caso de Cádiz, que es uno de los principales nodos mercantiles del siglo XVIII, porque aquí confluían rutas que conectaban los principales tráficos mercantiles, pues los historiadores han reconocido la relevancia de determinadas comunidades comerciales, como son la de los genoveses. Bueno, yo no voy a hacer aquí un recorrido sobre todos los trabajos que se han hecho sobre estas comunidades mercantiles. Se puede citar algunos, por ejemplo, sobre el caso de los genoveses en el siglo XVIII, los trabajos de Katia Brilli, o sobre los franceses, García Vaquero trabajó sobre los franceses, pero también últimamente Arnaud Bartolomé. Sobre los británicos está por aquí Carmen Lario, que ha trabajado el caso de los británicos irlandeses, sobre los neerlandeses, Ana Crespo, y bueno, yo me he añadido aquí estadounidenses así de rondón, ¿no? Bueno,
En los estudios sobre estas comunidades mercantiles, los historiadores han incidido en cuestiones como la heterogeneidad y la jerarquía dentro del grupo, la movilidad social, es decir, las diferencias económicas y sociales que existían, y también se ha incidido sobre algunos privilegios que pudieran resquebrajar el grupo. Pero al mismo tiempo también se ha avanzado en el análisis de los discursos de identidad, o de autoidentidad dentro de las colonias mercantiles y, por supuesto, se han analizado también los conflictos sociales dentro de la colonia, la xenofobia o el rechazo sufrido por algunos de sus grupos. Aquí voy a considerar algunas de estas cuestiones aplicadas a dos comunidades con el mismo origen nacional, pero que pusieron en práctica una gestión diferente de la colonia y del grupo nacional mercantil. En primer lugar, tengo que decir que, como todas las comunidades nacionales, la británica y la estadounidense, en el siglo XVIII, se organizaron en torno a la institución del consulado. Una institución del consulado, que ya ha salido aquí el tema, era pues, una forma de organización corporativa dentro de la nación a la que pertenecían los comerciantes extranjeros que se acogían al fuero de extranjería. Era una institución heredada de la Edad Media y la formación de estos consulados extranjeros es explicable en la Edad Moderna desde el análisis del fuerte crecimiento de las colonias mercantiles extranjeras durante los siglos XVI y XVII y la expansión que se produce del comercio en el siglo XVIII. Estos consulados tenían como objetivo la seguridad económica, jurídica y social de los nacionales, es decir, el cónsul protegía los intereses del grupo y en los primeros momentos de establecimiento de la colonia el consulado servía como factor de cohesión. Dicho esto, ya en el siglo XVIII la institución consular, por medio de cónsules o también por medio de vicecónsules, es decir, sus delegados, estaba presente en todos los puertos españoles, incluso en los puertos insulares. Prueba de ello es la nutrida documentación que encontramos en la sección de Estado del Archivo Histórico Nacional relativa a la aceptación por parte de la Corona de los cónsules extranjeros y de sus vicecónsules u oficiales delegados en los puertos de su distrito. A medida que avanzamos en el siglo XVIII, el sistema consular se consolida, aunque dado que cada vez va siendo más eficaz el sistema de redes que caracterizó el capitalismo mercantil y financiero de esos años, el consulado se irá vaciando de contenido, convirtiéndose los cónsules en representantes de su gobierno y en los garantes de su política comercial, más que en una institución de cobertura y protección de la nación. Es decir, fueron adquiriendo un papel diplomático más relevante y podemos decir que los consulados se burocratizaron al convertirse en emisores de documentos, en cobradores de los derechos nacionales de entrada, garantizando la información a los patrones, a los capitanes y maestres de las leyes y de las costumbres que había en la ciudad. Si nos situamos en la factoría británica, las comunidades británicas se organizan en torno a una institución llamada así, Factoría Británica. Era una organización dirigida por su cónsul y que representaba los intereses del comercio inglés en Cádiz y en otras ciudades portuarias. El desarrollo de esta institución ofrece un claro ejemplo del error que supone identificar el término nación y los términos consulado y factoría. La factoría, que es a lo que yo me voy a referir, estaba integrada o se identificaba con el grupo de británicos que desempeñaban actividades económicas ligadas al tráfico comercial, únicamente. De manera habitual, esta organización se limitaba a los diputados, que los tienen ahí en la pantalla, al cónsul y al vicecónsul, que se reunían periódicamente en los llamados meeting, que eran convocados por el cónsul para discutir los asuntos relacionados con la colonia y sus actividades económicas. Los irlandeses
Los irlandeses no formaban parte de la factoría británica y, por tanto, no podían asistir a las reuniones ni podían elegir diputados. Los asuntos que se trataban en estos meetings eran precisamente los que tienen ahí, un resumen de esos asuntos que se trataban, como era el cumplimiento de los tratados de paz, las entradas y salidas de los navíos, el pago de derechos, las disensiones y conflictos entre las distintas naciones que formaban la comunidad británica, que eran bastante habituales, la asignación de pensiones a viudas necesitadas y también a enfermos. Solo ocasionalmente se convocaba a estas reuniones a todos los nacionales económica y socialmente relevantes, junto con esos diputados que aparecían en la diapositiva. Si no, los únicos que se reunían en estos mítines eran precisamente los diputados cónsul y vicecónsul. En el seno de algunas de estas colonias se ha detectado un fuerte carácter de confraternidad, de tal modo que la nación se convertía en una especie de gremio o clan. Por ejemplo, lo ha analizado también Ana Crespo, la nación flamenca era una corporación de ciudadanos dentro de la sociedad gaditana que poseía propiedades en régimen de usufructo colectivo, como mencionó ayer. Esas propiedades eran objeto de especulación y sus beneficios eran administrados por el mayordomo de la nación flamenca. Era una especie de seguridad social de la época. En el caso de la colonia británica, dados los vaivenes de la política y los frecuentes embargos, los ingresos no procedían de bienes inmuebles, como en el caso de la colonia flamenca, sino del cobro del National Duty. El dinero recaudado con este impuesto se aplicaba a fines... el dinero se aplicaba a fines fundamentalmente sociales y de carácter asistencial, en un 73% a esos fines sociales y de carácter asistencial y en un 27% restante a gastos variados relacionados con el funcionamiento de la factoría. Por ejemplo, el tema de pago de abogados en pleitos, en fianzas, pago de sueldos a los cargos de la factoría, etcétera. Los gastos asistenciales eran de dos tipos. Por ejemplo, lo tienen en el último punto, las pensiones de manutención que se otorgaban anualmente a miembros de la nación con residencia habitual en Cádiz y que generalmente podían ser mujeres viudas necesitadas y solteras también. También se destinaba dinero al mantenimiento y vestuario de los marineros y de la gente de mar que llegaban a Cádiz en los barcos ingleses, algunos de los cuales habían sido víctimas de naufragios o de enfermedades, y en esos casos, en el caso de que hubieran sido víctimas de enfermedades, pues se le pagaba el ingreso en el Hospital de San Juan de Dios y todos los servicios médicos y tratamientos pues, que necesitasen, ¿no? Por tanto, como se aprecia, la nación, sus consulados, factorías o cofradías eran una manifestación donde se veía o se apreciaba la práctica del bien común, que era una de las jurisdicciones propias de las antiguas comunidades y que precisamente en el siglo XVIII empezó a sufrir una lenta descomposición coincidiendo precisamente con esos conflictos de finales del siglo XVIII. Con esos conflictos de finales del siglo XVIII, estos intereses colectivos, esta especie de acción social dentro de la factoría, pues empezaron a perderse, tal vez porque muchos colectivos humanos pues fueron incapaces de adaptarse a los cambios que se estaban dando a finales del siglo. Ese cambio se aprecia, por ejemplo, en los intentos del cónsul, en el caso de Estados Unidos, por intentar también cohesionar a los pocos estadounidenses que residían en Cádiz o que pasaban por aquí, ¿no? por el puerto de Cádiz. Y la única
el único intento de unir a los nacionales estadounidenses que se realizó en el consulado y por parte del cónsul fue pues, que todos los 4 de julio convocaba a una cena y los invitaba a todos los nacionales, a los capitanes, patrones y maestres que había aquí de barcos estadounidenses para celebrar la independencia. Y en esa celebración, pues el cónsul como anfitrión intervenía con un brindis y con un discurso laudatorio sobre las virtudes de la nueva nación y pues, el imparable crecimiento económico de Estados Unidos, ¿no? El caso estadounidense es diferente al británico. Es diferente debido a su tardía constitución como Estado, naturalmente. Por tanto, y también porque la finalidad de su sistema consular responderá a otras necesidades que van en la línea, por ejemplo, de la reafirmación como Estado de la República de Estados Unidos, también a la necesidad que tiene Estados Unidos de la implementación de una rígida política mercantilista, y también a una clara utilidad política del sistema consular, una clara utilidad política que le llevó a crear desde el principio una tupida red consular por toda Europa. Red que facilitó y permitió la penetración comercial de los estadounidenses en los estados europeos, aplicando así una estricta política mercantilista. E insisto en el tema mercantilista. Así, se creó un sistema consular que trascendía los términos de nación y colonia mercantil para convertirse en un instrumento de la expansión del comercio exterior de Estados Unidos. Aquí ya no importa la existencia de una comunidad mercantil o una nación asentada en la ciudad. Las funciones del consulado son estrictamente pragmáticas y no pretenden dar cohesión o facilitar la integración de los connacionales, solo facilitar sus negocios y las relaciones políticas y comerciales bilaterales. Y es que en los años finales del siglo XVIII Estados Unidos se verá en la necesidad de crear un sistema consular de urgencia, tomando como modelo de sistema consular el modelo francés. Jefferson, que fue el que idea y que este sistema, Jefferson defendía el establecimiento de la organización consular porque para él resultaba muchísimo más barata que la red diplomática. Entonces, prefería a los cónsules a los embajadores. Hay que señalar que fue, como he dicho ya, el más tardío de los consulados establecidos en España. El crecimiento del servicio consular americano se produjo justo después de la entrada en vigor de su Constitución y los primeros consulados en España fueron lo tienen ahí, el de Bilbao y el de Cádiz. Prácticamente todo el sistema consular americano se establece entre los años 1790 y 1799. En torno a esas dos fechas se crean unos 165 oficinas consulares o de agentes comerciales en toda Europa. Y en España, en esos años finales del siglo XVIII y principios del XIX, funcionarán aproximadamente esas 8 oficinas. Irán cambiando, algunas desaparecen y otras aparecen, pero aproximadamente son 8 oficinas consulares las que se mueven en el caso español, ¿no? Sobre el nombramiento de los cónsules. Bueno, no parece, ya se ha hablado aquí sobre el tema de quiénes eran y sobre su nombramiento, no parece que existiera un método o una regla única para el nombramiento de los cónsules extranjeros. El nombramiento de los cónsules evolucionó desde que fueran los propios mercaderes quienes eligieran el cónsul, que se ha hablado aquí de ese método precisamente, a que fuera elegido por su soberano, como sucedió en la nación británica. Por ejemplo, desde 1600, el cónsul de los
ingleses e irlandeses era designado por los propios mercaderes, por los mercaderes irlandeses e ingleses, mientras que los escoceses, el cónsul de los escoceses, era elegido por el rey. A partir de 1665, cuando se eligió al cónsul Martin Westcombe, el nombramiento del cónsul británico de Cádiz era realizado por el rey. Solamente eran elegidos por el cónsul saliente o por la Asamblea de los Nacionales los sustitutos, cuyo mandato tenía carácter solo provisional, es decir, eran sustitutos, y el rey luego podía confirmar a la persona elegida por la Asamblea o nombrar a otra persona que considerara más de su confianza. Una vez conseguido el nombramiento, debía conseguir la aprobación del rey de España, que es esa documentación que existe en el Archivo Histórico Nacional. En el caso estadounidense, el secretario de Estado proponía el nombramiento del cónsul, que era refrendado luego por el Congreso. En España, la primera vez que surgió la idea de un consulado estadounidense partió de un diplomático estadounidense, seguramente le suena, John Jay, cuya estancia en Madrid pues, estuvo ligada a las negociaciones para acordar la ayuda económica a la nueva república y, sobre todo, para la firma de un tratado de paz y amistad que luego se demoró bastante hasta el año 1795. Bien, John Jay es el primero que plantea la posibilidad de que se establezca un consulado en España y concretamente en Cádiz, precisamente porque se quejaba amargamente de la continua inspección de su correspondencia, algo que, según él, podía evitarse con el nombramiento de cónsules. Bien, los primeros consulados, como han visto en la diapositiva anterior, era Cádiz y Bilbao, que son del año 1790. Claro, la pregunta es ¿por qué Cádiz y Bilbao? Bueno, es evidente, ¿no? Cádiz por ser la puerta del Mediterráneo, pero sobre todo por ser el puerto más importante de los habilitados para el comercio con la América española. Y Bilbao, porque era el puerto español que tradicionalmente dominaba los tráficos entre Nueva Inglaterra, es decir, la parte norte de las antiguas 13 colonias o de Estados Unidos después, y el norte de Europa. El resto de los consulados fueron fundándose al compás de la expansión del comercio marítimo estadounidense. Por ejemplo, el de Málaga, 1793, 1794, Tenerife, Barcelona en el 97, Santander en 1800, etc. 8 oficinas consulares que trabajaron, como he dicho, simultáneamente durante los primeros años, finales del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, y además de los cónsules estaban también los vicecónsules. Los vicecónsules. Bueno, pues a lo largo del siglo XVIII, claro, todos estos estados, todas estas comunidades, pues pretendieron aumentar el número de representantes en otras ciudades portuarias, ¿no?, españolas. Pero la corona española fue muy reticente a ello. Por eso los cónsules extranjeros recurrieron a la posibilidad que les concedían los tratados de nombrar delegados, y así aparece la figura del vicecónsul. La figura del vicecónsul permitió ampliar la red de cobertura de los consulados desde las ciudades portuarias más importantes a otros puertos donde la presencia de nacionales no tenía por qué ser numerosa, pero se trataba de puertos a donde arribaban cada vez con más frecuencia barcos de su bandera. La mayor parte de los nombramientos de los vicecónsules tuvieron lugar a partir de la promulgación de las leyes de libre comercio, a partir de 1765 y 1778. También la conflictividad de los años finales del siglo XVIII propició el nombramiento de estos delegados consulares debido, sobre todo, a las actividades corsarias en las cercanías de las costas españolas, que aconsejaron, por ejemplo, a británicos y a estadounidenses a buscar y nombrar representantes en los puertos a donde eran llevados los barcos apresados. Un ejemplo de ello es
por ejemplo, los vicecónsules británicos o vicecónsules americanos que se encuentran en el puerto de Algeciras, que tiene una actividad intensa en lo que corsaria, ¿no? ¿Y quiénes eran estos cónsules? Bueno, aquí la casuística también es bastante amplia. Podían ser mercaderes naturales de la nación y siempre vecinos de la ciudad, como era el caso de los británicos en Cádiz, o los cónsules del Imperio, o los suecos o los florentinos. Es el caso más frecuente y responde a comunidades nacionales numéricamente más importantes, aunque no siempre, como hemos visto, no siempre coincide la nacionalidad de la colonia a la que representan con la nacionalidad de cónsul. Bueno, para los británicos de la factoría de Cádiz, que era la más importante de las que los británicos tenían en España, pues tienen ahí cuáles eran las cualidades que debía tener un cónsul. Debía tener un perfecto conocimiento del idioma, de las costumbres, de la legislación española, asimismo, un conocimiento exacto de las instituciones locales y de las relacionadas con el comercio colonial. Habilidades para poder negociar con personas de otras naciones. La base de su formación debía ser comercial, apreciándosele la experiencia y el conocimiento de las actividades y técnicas mercantiles, tanto británicas como de otras naciones. En el caso de Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los cónsules norteamericanos que había en las oficinas consulares entre 1790 y 1799 fueron cubiertos originalmente por no americanos. Es decir, los cónsules americanos solían ser no americanos en general en Europa. La causa fue fundamentalmente el rápido crecimiento que en esos años tuvieron los intereses comerciales y navales de Estados Unidos. Vamos, que no tenían suficientes ciudadanos americanos destacados en los puertos europeos como para cubrir esas plazas de cónsules. En el caso español, sin embargo, es diferente, porque Estados Unidos optó en la mayoría de las delegaciones consulares por el nombramiento de ciudadanos estadounidenses, pero en casos muy concretos buscó a sus funcionarios entre naturales o extranjeros residentes, preferiblemente británicos. Cádiz, por ejemplo, que es una de las primeras oficinas estadounidenses abiertas en España, fue ocupada por Richard Harrison, que tenemos aquí documentación de Richard Harrison, que era un mercader de Virginia. Bilbao fue ocupada por Edward Char, que era un mercader de Massachusetts. Y así sucesivamente. Madrid también fue ocupada por un americano. Málaga se nombrará a un comerciante británico, primero a Michael Murphy y luego a William Kirkpatrick. En Alicante es un comerciante de origen estadounidense también, Robert Montgomery, que tendrá un papel muy destacado en los tratados con Marruecos y sobre todo con las regencias. Y en Cádiz, de todas maneras, hubo una excepción, porque Richard Harrison no estuvo nada más que 2 años cubriendo la plaza de cónsul y fue sustituido por un personaje ya muy conocido, que es José Nardi, que no era estadounidense, sino que era natural de Rota, era roteño, ¿no? Va a disfrutar además del consulado gaditano durante un largo periodo de tiempo, entre 1795 y 1815, ¿no? Se me escapan, ya lo he dicho muchas veces también, las razones por las que se eligió a Inardi, aunque es muy probable que su elección tuviera mucho que ver con su condición social, un potentado comerciante y hacendado, con gran influencia sobre las autoridades de la ciudad, pero también por sus negocios con Estados Unidos y su conocimiento del inglés, que le permitía mantener correspondencia sin problemas con las autoridades norteamericanas. En su haber también se encontraba la amistad con Thomas Jefferson, forjada durante estos años mediante la correspondencia y los envíos de vinos selectos que enriquecían la muy bien surtida bodega de Jefferson. No cabe duda de que Thomas Jefferson fue el gran valedor de Inardi. Por tanto, en este caso, por ejemplo, es un caso
que es el cónsul no es precisamente uno de los nacionales y se mantuvo mucho tiempo en el cargo. En cualquier caso, una cosa sí es cierta, hay una predilección por los comerciantes en el cargo de cónsul. También se podría hablar sobre el tema porque no todos, por ejemplo, en Estados Unidos estaban de acuerdo en que efectivamente fuera un comerciante quien ocupara ese cargo porque podía plantear una serie de conflictos. Las funciones del cónsul. ¿Qué funciones tenía el cónsul? Pues ya lo decía Sancho Sopranis, a los cónsules se le atribuyen funciones de protector, de procurador judicial, por lo que percibían el derecho de consulado. Tanto los británicos como los estadounidenses y como el resto de los cónsules tenían una serie de obligaciones similares, pero con ciertas especificidades. Para una colonia numerosa como la británica, pues tienen ahí las funciones que tenía, ¿no? Los cónsules cobraban esos derechos, esos impuestos, a todos los navíos de su bandera que entraban en el puerto. También los cónsules podían ser mediadores en los arbitrajes. O también era competencia del cónsul nombrar o elegir al vicecónsul o sotacónsul, como aparece también en la documentación, que era el oficial ejecutivo sin el cual no funcionaba la factoría británica. Entre las funciones de este vicecónsul, por ejemplo, la más importante era la de pedir los derechos de consulado, también se encargaba de enviar los memoriales a las autoridades competentes, llevar las actas de la factoría y asistir al cónsul en las quiebras e inventarios por defunciones de los nacionales británicos residentes en Cádiz. El cónsul también era representante de la nación e intervenía en los secuestros y embargos que se hacían a los navíos, a los bienes y a las personas pertenecientes a la nación. Algunos cónsules pues intentaban incluso obtener privilegios y garantías de las autoridades españolas a través del pago del aguinaldo, una suma de dinero ofrecida al gobernador político y militar de Cádiz. Ahí tienen, por ejemplo, la del año 1739. Se trataba de una práctica establecida por costumbre por los propios mercaderes extranjeros y que se transformó con el tiempo en la ceremonia pública de reconocimiento anual de las naciones, que generalmente tenía lugar en el día de la Epifanía. Si ahora recuerdan, el día de la Epifanía es cuando el rey recibe a los embajadores. Sí. Este día, los cónsules de todas las naciones ofrecían conjuntamente el dinero al gobernador para reconocerlo como juez conservador o protector en presencia del alcalde mayor y de sus respectivos secretarios. Y ahí tienen una de las reuniones en las que aparece el aguinaldo que se le entrega. Está partido porque hay aguinaldo también para el alcalde mayor, pero está en la siguiente página. Ahí ven 1.000 pesos al gobernador y al secretario del gobernador, y me he saltado, son 100 pesos. La suma son 1.100 pesos. En el caso de los cónsules estadounidenses se pone más el acento en el tráfico de personas y de embarcaciones, precisamente por tratarse de una comunidad muy poco estable. Las funciones principales eran las que tienen ahí en la diapositiva, es decir, el cónsul debía comprobar las declaraciones y entradas hechas en la aduana y en la oficina de sanidad de los barcos de la nación, debía informar a los capitanes de cada barco sobre las normas existentes en el puerto. Se ocupaban también de garantizar los privilegios y las libertades que por los tratados les correspondían a los maestres y a los capitanes que arribaran al puerto. También se aseguraba el cónsul de que los capitanes y los maestres llevasen toda la documentación completa antes de salir a navegar y se encargaba de enviar una lista de entradas y salidas del puerto. Ahí tienen parte de esa documentación, ahí tienen, por ejemplo, las tasas portuarias que tenían que pagar, en este caso son las goletas, las malandras y los bergantines americanos en reales de vellón. Y ahí tienen, por ejemplo, algunas de las listas que el cónsul enviaba con, en este caso, son las listas de embarcaciones vendidas en el puerto de Cádiz, ¿no? Vendidas o embargadas. Una función muy importante también, era la labor informativa de los cónsules, en la medida en que daban cuenta del movimiento de embarcaciones del puerto de Cádiz, las fechas de entrada y salida de la flota, en el caso de los británicos, la cuantía aproximada del tesoro que transportaban, cuáles eran sus destinos finales
Informaban también, por ejemplo, en los primeros años del siglo XVIII, los intentos de las autoridades españolas por rehabilitar la Marina española. En el caso, además, británico, también son interesantes las valoraciones sobre la situación del comercio inglés en España a la luz del Tratado de Utrecht y la conveniencia que aparece en la correspondencia de conservar las posesiones obtenidas en Gibraltar y Menorca, especialmente la primera. En el caso estadounidense interesan todos aquellos asuntos que podían ser relevantes no solo para el comercio, sino para las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Los temas son los que tienen ahí, es decir, la información sobre la seguridad de la navegación en el estrecho y proximidades de Cádiz, es decir, son muy frecuentes las informaciones sobre la existencia, por ejemplo, de corsarios en la zona del estrecho y, en ese sentido, el cónsul se encargaba, tanto en el caso de Cádiz como en el caso de Málaga, que está al otro lado del estrecho, en reunir a patrones, maestres, capitanes y sus embarcaciones para formar los convoyes que permitieran, pues, con cierta seguridad, cruzar el estrecho, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver esa información. También hay que decir que el cónsul, en el caso del cónsul de Cádiz, en el caso del cónsul americano de Cádiz, digamos que centralizaba toda la información del Mediterráneo. Esa información se canalizaba a través de Cádiz hacia Estados Unidos. Y entonces recibía información sobre todo tipo de asuntos del cónsul de Marsella, por ejemplo, y de los cónsules, del cónsul de Livorno, de Marsella, de los cónsules del Levante español, de Málaga, bueno, pues digamos que él hacía un resumen de esa información, ¿no? Luego también le interesaba mucho la información de carácter económico, que es uno de los puntos más importantes de esta información, porque le interesaba el estado del mercado, los precios, y particularmente los precios del trigo, de la harina y del arroz, que son los precios principales, y de las mercancías que ellos comerciaban fundamentalmente. Y, por supuesto, también encontramos información sobre los movimientos navales y de tropas en Cádiz y en toda España. Por ejemplo, hay una prolija información sobre la flota combinada hispano-francesa que luego se va a enfrentar con Nelson en Trafalgar, ¿no? Es decir, que hay bastante información. Bueno, antes de las conclusiones, únicamente citar la conflictividad interna dentro de estas colonias, que también se ha hablado de ella, porque la conflictividad dentro de todas estas comunidades comerciales procedía fundamentalmente de dos focos. Primero, de la disconformidad entre los miembros de la propia colonia y el cónsul, que ya se ha mencionado aquí, que no todo eran maravillas, sino que había muchos problemas y hay bastantes ejemplos en el caso de la factoría británica y también en el caso del consulado estadounidense, donde hay disconformidades continuas con el nombramiento del cónsul, no están todos de acuerdo. Y luego, otro foco también de problemas era la composición multinacional de las colonias, que era típico en el caso británico, obviamente, y en el caso de los flamencos y holandeses, ¿no? Que también podía traer consigo algunos problemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la disconformidad entre los miembros de la colonia y el cónsul, pues muchas veces los capitanes, maestres de las embarcaciones se negaban a pagar los impuestos precisamente porque consideraban, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, a José Isnardi como un advenedizo. Es que ni siquiera era un ciudadano americano. ¿Cómo se atrevía a cobrarnos esos impuestos, ¿no? Entonces, hubo muchos problemas con este cónsul y Estados Unidos llegó incluso al Congreso y al presidente. Y el presidente y el Congreso llegaron a una solución salomónica, manteniendo la figura del cónsul con Isnardi y creando una nueva figura, que era la de un agente naval,
que se encargaría de la parte institucional del consulado, es decir, de la parte, por ejemplo, cuando se crea lo que llamamos ahora la escuadra del Mediterráneo estadounidense, pues se encargará precisamente del abastecimiento de los barcos de guerra estadounidenses en Cádiz, que tenía su base aquí en Cádiz. Y, no tengo que decir mucho de la composición multinacional de la colonia, en el caso de la nación, del caso británico, ¿no?, de la factoría británica. Es un problema recurrente a lo largo del siglo XVII, pero también en el XVIII, sobre todo con problemas con los escoceses particularmente, ¿no? Y bueno, concluyendo, porque de esto no son horas ya de estar aquí, les he puesto ahí un resumen de esos dos modelos que son diferentes y obedecen también a dos colonias totalmente diferentes. La colonia británica, numéricamente importante, en Cádiz, a pesar de los altibajos en las relaciones diplomáticas entre España y Gran Bretaña, mantuvo siempre una base de una colonia formada por irlandeses y desde ese punto de vista es numéricamente importante. Es una colonia donde destaca especialmente esa acción social, es decir, la preocupación precisamente por los sectores menos favorecidos y sobre todo por el tema de la marinería, que es también recurrente en el caso de Estados Unidos. Y es un modelo también donde yo creo que priman las funciones económicas sobre las diplomáticas, precisamente porque el sistema de embajada, en el caso británico, pues está muy por encima y está mucho más consolidado que en el caso estadounidense. Y el caso estadounidense es que en Cádiz eran un puñado de estadounidenses, eran muy pocos, es decir, no hay ciudadanos estadounidenses y lo único que hace el cónsul es gestionar, digamos, entradas y salidas, capitanes, maestres, marineros que se quedan aquí varados cuando hay ventas de embarcaciones. Es un modelo, es igual al sistema consular francés, está tomado, está calcado del sistema consular francés, pero está, digamos, modificado y en él priman sobre todo las funciones diplomáticas, sobre las estrictamente comerciales, ¿no?, o más económicas. En este caso, toda la información que da el cónsul es una información que es tenida muy en cuenta al otro lado del Atlántico, ¿no? Y ya está, aquí me dejo, me quedo, aquí me quedo. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Guadalupe Carrasco, por esta interesante intervención y por mostrarnos y ponernos de manifiesto los dos modelos institucionales que desarrollaron tanto la factoría británica como el consulado estadounidense. Muy interesante. Ahora vamos a iniciar un pequeño turno de debate, de preguntas, para que podamos preguntarle a la profesora Guadalupe Carrasco y tanto al compañero Carlos Mauro, que lo voy a llamar para que se conecte, pero si alguien ya quiere hacer alguna pregunta a la profesora, creo que es el momento idóneo. Está conectado, ¿no? Voy a conectarme. Si le pasamos, por favor, el micrófono al profesor Raúl González Arévalo. Muchas gracias por esta intervención tan interesante. A mí me gusta mucho poder recurrir a la historia comparada y ver cómo evolucionan, en este caso, puntos en común como la institución consular. Quería preguntarte, sí, porque me vienen a la cabeza varias cuestiones. La primera, si tienes localizados americanos, futuros estadounidenses en Cádiz antes del proceso de la independencia y, si fuera así, si hay algún tipo de movimiento de apoyo político a la independencia que generara un conflicto dentro de la comunidad británica, que yo veo que no. No tengo localizados ninguno. Y el único que conozco que estaba antes, y no es en Cádiz, que estaba antes de la Guerra de la Independencia es el cónsul de Alicante, que es Robert Montgomery, que actuaba como comerciante británico antes
aunque él era nacido en las 13 colonias. Es el único caso que conozco, el resto no son... Generalmente, ten en cuenta una cosa, que los colonos de las 13 colonias negociaban aquí, nunca, digamos, tuvieron a un comerciante aquí, salvo temporalmente, algún sobrecargo que venía en algún barco y que pues, se quedaba unos meses o se podía, pues, más o menos meses, pero generalmente siempre negociaban con los intermediarios que eran británicos y generalmente irlandeses. Sí, por ejemplo, los Butler eran habitualmente negociantes e intermediarios en el tráfico con las 13 colonias. Y, de hecho, hay muy pocos ciudadanos, cuando se produce la rebelión, hay muy pocos ciudadanos estadounidenses que lleguen aquí en los últimos años del siglo. Puede haber, ya te digo, un puñado, y un puñado que no son estables, o sea, no es una colonia estable, sino que están durante un periodo de tiempo muy corto y siempre están en torno a la oficina consular. De acuerdo. Y referente a los irlandeses que acabas de comentar, en el siglo XVIII, si no me falla la memoria, había incluso un batallón de irlandeses en el ejército de los Borbones. Y bueno, todos conocemos el conflicto que enfrentaba a los irlandeses católicos por la dominación británica, ¿no? Entre esos comerciantes, esta pregunta es igual que la que he hecho antes a Alba, ¿no? ¿Son motivaciones exclusivamente comerciales las que les traen a Cádiz o hay localizados exiliados políticos que se asientan aquí? Hombre, la mayor parte son exiliados políticos. O sea, vienen precisamente por necesidades políticas a asentarse a Cádiz. Luego sí, se dedican a cuestiones comerciales. De todas maneras, aquí tienes a dos personas que son especialistas en el tema, detrás de ti, ¿no? A Carmen Lario y Lourdes, que han trabajado con ese tema. Y la mayor parte de ellos son esos, huyen precisamente de la represión en las Islas Británicas. Muchas por gracias. Los ingleses. O sea que no... Dime. Mientras que llega el micro, les comento también que cualquier persona que quiera hacerle alguna pregunta a Carlos Maura nos está escuchando a través de YouTube. Gracias. Bueno, ya que has mencionado los butes, por supuesto, darle, como también has comentado, su papel a Carmen Lario Doñate, porque es una gran investigadora de la colonia irlandesa de aquí de Cádiz. Y yo quería hablar se ha hablado mucho de las fuentes, como historiadores que somos, por supuesto, de las fuentes documentales, pero también quería hablar, textuales, pero quiero hablar y mencionar dos fuentes más. Una, las fuentes orales, que en el caso de mi familia, generación tras generación, se fue transmitiendo que procedíamos de Irlanda, de Kilkenny, que habíamos perdido nuestras propiedades por la cuestión protestante. Y bueno, había dos vías, una era la integración comercial y la otra la militar, como estaban mencionando, el regimiento de Iverne y de Ultonia. En mi caso de familiar hay por las dos vías. Vienen a Cádiz porque evidentemente era la puerta de India y ellos además eran unas bisagras para hablar con la parte del mundo anglosajón porque dominaban la lengua inglesa. En Estados Unidos los tengo comerciando con tabaco en Virginia. Y luego ya, eso aparte, quería hablaros también de las fuentes arqueológicas. Como documentalista del Centro de Arqueología Subacuática, comentaros, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, comentaros que el puerto de Cádiz, como fondeadero, cada vez que se hace un dragado, sale material arqueológico de distintos sitios. Pueden salir cerámica italiana, alemana, jarras bellarminas, pipas de caolín de Gouda, inglesas. Luego, últimamente, hace unos años, se hizo una obra de dragado, que aquí en Andalucía se controlan todas las obras marítimas, cada vez que se hace una obra en un puerto, se hace con cautelas arqueológicas y salieron 3 pecios y uno de ellos genovés, un pecio del siglo XVI, que tenemos material en el Centro de Arqueología Subacuática, que está aquí en Cádiz, y luego comentaros también otro pecio, el de la ballenera, que está en Algeciras, que hace años lo excavó el arqueólogo subacuático Manolo Martín Bueno y que ahora pues alumnos de la Universidad de Cádiz con el máster de Arqueología Náutica y Subacuática hacen allí sus prácticas. En fin, que hay más fuentes y por supuesto las textuales. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Bueno, comentamos por el compañero, efectivamente los irlandeses que vinieron a España fundamentalmente vinieron porque fueran perseguidos por el tema religioso. Entonces, además de integrarse en los ejércitos y venir también a comerciar, además también venían a formarse como religiosos, huyendo de allí, de la región protestante, venían a formarse como clérigos por aquello que se llamaba la Misión Irlanda, se llama Misión Irlanda, hay un estudio muy bueno realizado en el CSIC precisamente, y entonces ahí es otro de los focos donde se encuentran varios irlandeses repartidos por España, en los colegios donde se formaban para ser religiosos. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Quiere? Sí. Ah. Ahora. Yo no tengo muy buena voz, pero que precisamente en el CSIC, no yo, tengo unos colegas, unos compañeros de allí que se dedican, tienen un equipo de investigación, ella Carmen lo conoce porque también ha colaborado con ellos, sobre el exilio irlandés e inglés católico en España. O sea, la represión contra los católicos en Inglaterra fue terrorífica en el siglo XVI y XVII. Y se vinieron a Cádiz, entre otras ciudades también de la monarquía hispánica. Hay muchos trabajos sobre eso. Y Ana, una cosa que se me olvidó. Sí. La colonia irlandesa de Cádiz está en los protocolos notariales de la Universidad de la Cruzada. Estaban comerciando en Jalapa, yo no lo sé. Pero toda la colonia irlandesa de allí está en Jalapa comerciando. Una de las cuestiones más interesantes es la red que tienen los irlandeses. La red. Y eso ya sí, por ejemplo, en la UNAM sí se ha estudiado, por ejemplo, la red de los Murphy, que lo tienen por todo, Andalucía, toda Andalucía y luego al otro lado del Atlántico. Y bueno, los trabajos de Guimerá también, los trabajos sobre los Cologan y demás. La colonia irlandesa era muy activa, muy activa. Y de hecho, incluso después, cuando ya se ha independizado Estados Unidos, digamos que los sectores que más comercian, no solamente con Cádiz, porque ya, para no centrarlo en Cádiz, porque ya a finales del siglo XVIII y XIX ya hay otros puertos, ¿no? Pero con todos los puertos son siempre los irlandeses. Curiosamente, son también estadounidenses de origen irlandés, son católicos los que comercian, y los cuáqueros. Son los dos sectores, tanto el católico, que es de origen irlandés, que comercia con los irlandeses en los puertos españoles, y los cuáqueros. Y ahí aparecen pues, los Batley, los Lynch, que están también en Bilbao, en Málaga, y que están al otro lado del Atlántico, también en Filadelfia. Es que proceden del mismo tronco, entonces funcionan no son familias ya, pero sí tienen agentes, el sistema de agencia funciona estupendamente. ¿Cómo? Los seguros marítimos que también lo controlaban. Claro, sí. Precisamente hay unos mercaderes flamencos en Cádiz que son los Van Halen, que son antepasados de Juan Van Halen, el soldado aventurero de Pío Baroja, Van Halen, que su casa, pues gracias a ese testamento, yo conseguí, la casa de ellos está en la calle de los flamencos, una calle que hay allí, muy típica, es una casa muy bonita, así con una puerta grande, que tiene al lado un garaje, que obviamente yo creo que originariamente era como un almacén. Pues los Van Halen se casaron con irlandeses. Sí, exacto. E hicieron compañías de comercio, flamenco irlandeses, y durante un par de generaciones al menos que yo haya visto. Sí. No, es que además la colonia irlandesa es una colonia como comodín, que vale para todo y para todos. Y entonces sí, efectivamente, hay muchos lazos familiares, muchos matrimonios en los que aparece siempre alguna irlandés, o bien con español o bien con otras naciones, en el 18. ¿Alguna pregunta más? ¿Consideración, reflexión? Bueno, un dato más. Sí. De la colonia irlandesa también, capitán del navío Rayo, que luchó en Trafalgar y hundido en la antigua costa de Castilla, en la arena gorda, en el Puerto de Llanes. Qué curioso. Hay mucho dato, muy interesante.
Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a proceder a cerrar y a concluir este seminario. Muchas gracias. Me voy. Siéntate más. Bien, pues con la puntualidad española que nos caracteriza, vamos a acabar este seminario internacional que durante 2 días hemos desarrollado aquí en este Archivo Histórico Provincial de Cádiz y que tenemos constancia que nos están siguiendo en directo muchos colegas, muchos amigos, muchos seguidores del mundo entero y que cosa que nos llena de orgullo, principalmente pues de Hispanoamérica. Bien, por no dilatar mucho, yo había tomado 3-4 puntos que seguro que me dejo muchas cosas atrás, pero bueno, como hay que concluir, voy a marcar 3 o 4 características o elementos o ideas fuerza que yo he entendido que yo creo que deberíamos de destacar en estos 2 días y ya pues también le cedo la palabra a Daniel para que él también intervenga. Bien, yo creo que aquí se ha hablado a lo largo de estos 2 días, principalmente siguiendo el ámbito cronológico desde los siglos bajomedievales hasta los siglos ya altomodernos, pues bueno, toda la cuestión de las redes comerciales, que además muchos de los ponentes lo han puesto gráficamente, pues son coincidentes, es decir, el Mediterráneo y la costa atlántica europea, desde el Báltico hasta Alejandría, ha sido fuente de unión, de intercambio comercial por las distintas naciones que han comercializado con ella. Pues, por supuesto, venecianos, florentinos, genoveses, qué decir, pero bueno, también flamencos, las ciudades hanseáticas, los propios británicos, etcétera, 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 ¿no? Y que nos han ido llevando pues a que consideremos a Cádiz como puerto y bisagra de todo este comercio, tanto del comercio que llegaba desde las costas del Báltico. Hace 2 meses estaba yo en Tallin, corriendo allí una media maratón, una ciudad maravillosa, por si no la conocéis, y está lejos, ¿eh? Y dije, bueno, pues desde toda la zona del Báltico hasta la ciudad de Cádiz, trayendo todas las mercancías, y después todo el intercambio por el Mediterráneo hasta las costas egipcias y Alejandría. Siempre Cádiz como punto y bisagra, tanto de mercancías que han llegado, como de mercancías que marchaban, como de productos locales que aquí se aprovechaban, como mercancías que iban hacia distintos puertos, tanto del Atlántico como del Atlántico europeo como del Mediterráneo. Después también incidir que las distintas comunidades y naciones extranjeras, algunas denominadas naciones y otras comunidades, genoveses, florentinos, venecianos, ingleses, flamencos, armenios, norteamericanos, en fin, y me dejo mucho atrás, franceses, por supuesto, se aculturaron de alguna manera y aportaron su propia cultura, su propio desarrollo comunitario, su propia nación a lo que fue la propia población de Cádiz. En algunas ocasiones en un ámbito más amplio, hemos visto por ejemplo el caso de los irlandeses, que estaban para todo, y había otras comunidades que quizás no tanto, pero ahí aportaron. Bien, y después también, y eso lo ha incidido mucho también la profesora Crespo Solana, el superar las tesis endogámicas, ¿no?, que hasta hoy se venían planteando, es decir, de comunidades cerradas. Bueno, esto no es así, y se ve en los propios documentos, en los propios testamentos, en los contratos de arras, en las uniones matrimoniales, que no es así. Creo que decía también la profesora Ana Crespo que donde está el dinero es donde está el negocio, y bueno, tenemos un Dios, pero el dinero es lo que nos mueve y precisamente es lo que mueve el comercio y es lo que ha movido a Cádiz. Y también se ha comentado también por la profesora Crespo, por la profesora Carrasco, la importancia de los estudios transnacionales, en el que superen los propios estudios locales y que nos expliciten el estudio de las distintas redes comerciales que se van a adentrar desde los siglos bajos medievales hasta los siglos modernos. Es importante superar este ámbito local, y lo digo yo que no hablo inglés,
pero hay que ir a otros archivos, hay que ir a otros... Bueno, el ejemplo lo tenemos en Daniel, ahora que está con la estadía en Génova, porque hay que estudiar también el ámbito, lo decía la profesora Crespo, como por ejemplo te encuentras con estantes enteros de comercio con Cádiz, ¿no? Y aquí prácticamente no hay rastro en nuestros archivos locales. Indudablemente, si queremos aprender del comercio y de las relaciones comerciales de la ciudad de Cádiz con los puertos de origen, hay que ir a los puertos de origen. Y eso yo, una de las conclusiones que me gustaría destacar. Y bueno, me dejo muchas cosas atrás, pero por supuesto yo creo que aquí abrimos una puerta, ya la abrimos el año pasado y yo coincido con Dani, que abrimos una puerta para seguir montando este tipo de foros. Yo creo que son interesantes, la comunión entre la universidad, el propio archivo y otras entidades que también en el ámbito, en este caso marítimo, tienen interés, como la propia Seimar, de abrirlo para seguir ampliando y seguir fomentando estas investigaciones. Y por supuesto daros las gracias primero a todos los ponentes que desde un principio dijisteis que sí y que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí en Cádiz, de venir a Cádiz, en los que sois de fuera y de aportar vuestra sapiencia. Y bueno, por supuesto aquí tenéis vuestra casa y estos fondos documentales para los que podáis ampliar vuestras investigaciones. Y le cedo la palabra ahora a Daniel. Sí, voy a ser muy breve. Simplemente terminar diciendo que en terminología marítima creo que el seminario ha llegado a buen puerto. Creo que el resultado de este encuentro ha sido muy fructífero, ha sido muy provechoso para todos, tanto para los ponentes, como debido a la condición del seminario, pero también para el público más amplio, ya que hemos permitido trasladar desde esta mesa el conocimiento que se está generando desde la academia, desde la universidad, desde los centros de investigación al público más amplio. En este sentido, se ha aportado una visión global de las diferentes comunidades y naciones extranjeras que fueron operando en Cádiz a lo largo de los siglos bajo medievales y modernos, y creo que uno de los puntos más novedosos de este encuentro es que hemos roto con la barrera de los marcos cronológicos entre la Baja Edad Media, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Hemos visto cómo hay interacciones entre ambos periodos, en que incluso los planteamientos y los estudios y fuentes se repiten para el estudio de este tema que nos ha llevado a este encuentro. También destacar que la historia marítima y la historia económica están vivas, y la prueba más evidente es cómo la investigación relacionada con estos temas, y más concretamente con el estudio de las comunidades, es un tema que es candente, que está en un punto de mira, que está en un punto álgido por parte de la historiografía. Acabando, para no extenderme mucho más, al igual que los mercaderes extendieron sus redes, creo que este espacio de encuentro con el archivo como centro, como sede cultural, como sede de conocimiento, es un punto de encuentro fantástico para los diferentes investigadores, para diferentes profesores y colaboradores, que podamos colaborar y crear nuestras propias redes de colaboración, igual que hicieron en su momento los diferentes mercaderes. Hemos visto también la importancia de entrecruzar las fuentes, que es una metodología que desde que la profesora habló, Ana Crespo puso ayer de relieve, y que el profesor Raúl González Arevalo también ha ido desarrollando en su investigación desde hace ya casi 20 años. Hemos visto que es una metodología que sigue aportando muchos frutos y que tenemos que seguir desarrollando y llevando a cabo. Y hemos puesto también de manifiesto cómo Cádiz no solamente se estudia desde la ciudad, desde la propia universidad, sino que también hay profesores, investigadores de gran nivel que se dedican y que tienen dentro de su foco de atención historiográfico a la ciudad, y que incluso llevan por bandera este estudio en publicaciones de gran impacto. Termino con palabras de agradecimiento al amigo y colega Santi por acogernos, por aceptar y colaborar, aceptar este encuentro y llevarlo a buen puerto, ser un buen patrón o maestre con el que he podido navegar por estas rutas marítimas, a los ponentes por aceptar la invitación sin ninguna duda gustosamente, y a todos los asistentes por dedicarnos su tiempo de la tarde del jueves y este viernes por la mañana. Muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias.